Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya tenemos a mano y sin diván la columna del psicólogo Jorge Schneiderman para hablar hoy de inclusión social y educación, los grandes desafíos que tenemos por delante, y garantizar la igualdad de oportunidades para todos en materia de educación sigue siendo un desafío a escala mundial, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible en lo relativo a la educación y al Marco de Acción de Educación 2030 de Naciones Unidas hace hincapié en la inclusión y también en la igualdad como cimientos de una enseñanza de calidad. Y hoy entonces veremos la inclusión social y la educación, estos dos grandes desafíos que tenemos por delante, y veremos con Jorge qué relación guardan y también de qué a qué hacemos referencia cuando hablamos también de inclusión educativa. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea. Como siempre, es un placer comunicarme contigo y con la amable audiencia de Vivencias, de Radio Nacional. Y bueno, por supuesto, para dialogar en torno a un tema relevante, creo que hace un poco a las preocupaciones de nuestro tiempo. En tanto, la educación es axial, es fundamental para poder proyectarnos hacia el futuro adecuadamente y, bueno, acceder a ese nivel de excelencia necesario para desarrollarnos social y económicamente, ¿verdad? Muy bien, Jorge. Cuando hablamos de inclusión educativa, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, yo creo que a lo largo de estos años, Andrea, hemos insistido en mano a mano y sin diván Sí. acerca del rol preponderante de la educación como factor socializante e inclusivo por excelencia, ¿verdad? Uh-huh. La importancia de vertebrar la formación de las nuevas generaciones en función de los paradigmas emergentes, que emergen de este mundo en permanente evolución, creo que es fundamental y transitar hacia paradigmas cada vez más, afines al mundo que se nos está viniendo, ¿no? Claro. Cuando hablamos de inclusión, entendemos que una adecuada inclusión social implica facilitar a las nuevas generaciones herramientas funcionales a los requerimientos del mundo real, ¿no? ¿Te acordás, Andrea, cuando en alguna oportunidad hemos hablado de lo que es la orientación vocacional, hacia dónde transitan las nuevas generaciones, y decíamos, bueno, orientar la vocación, sí, pero orientarla hacia el mundo real? Bueno, no basta con una reformulación o ayornamiento metodológico si no sometemos los programas curriculares a una urgente revisión, ¿verdad? Y en tal sentido, las instituciones educativas distan mucho de ser hoy, en nuestros días, el Santa Santorum del saber, ¿no? Porque el rol de los docentes en los distintos niveles del sistema educativo, por supuesto, debe trascender los anacrónicos paradigmas a partir de los cuales el alumno devenía en mero depositario de un conocimiento preestablecido, ¿no? En nuestros días, Andrea, es preciso, te diría que es impostergable proceder en tal sentido, ¿no? Es preciso incentivar el espíritu crítico, la propia búsqueda, la incentivación del pensamiento lateral y la construcción de espacios donde debatir e interpelar la realidad. Ya no podemos pensar la escuela, el liceo o la mismísima universidad como ese espacio tradicional donde quienes eran portadores de un saber simplemente transferían o generaban escuela en torno a determinados núcleos de conocimiento, etcétera, etcétera. El tema ya no pasa por saber más, Andrea, sino por aprender a partir de modelos interactivos que faciliten la interacción con el otro, ya sea en el plano virtual
o presencial, ¿no? Algo que Y estás me diciendo, parece Jorge, que que lo has por ahí tratado debemos. en diversas Sí, columnas, aprender, porque además estos cambios vertiginosos a los que estamos sometidos en este siglo XXI llevan a que queden obsoletas muchas de las carreras que hoy los chicos comienzan a estudiar y que yo qué sé, en pocos años quizás ni siquiera existan. Entonces, la apertura de cabeza me parece a nivel educativo tiene que ser muy grande de acuerdo a esto que estamos hablando y de acuerdo a estos cambios vertiginosos que está viviendo el mundo, ¿no? totalmente. Mira, comparto 100% lo que has dicho. Creo que debemos ubicarnos en el mundo que se nos está presentando. Como vos recordarás en su momento, cuando hablamos del plan Ceibal, mismo cuando Ujú. hablamos del plan Ibirapitá, Sí, mismo cuando el otro día referíamos a Escuelas en Movimiento, del libro del cual digamos, soy coautor sí. y a partir del cual tratamos de, bueno, de visualizarnos nosotros como agentes vehiculizadores de salud, pero también entendiendo la importancia que tiene el rol del educador en la Ujú. formación de las generaciones venideras, bueno, el poder brindarles herramientas que les permitan decodificar realmente más allá de sus intereses, destrezas y habilidades, poder decodificar cuál es el rumbo a partir del cual pueden alcanzar el más elevado nivel de realización, ¿no? Porque estamos ya bastante lejos de aquellos modelos hegemónicos a lo largo del siglo XX. Acordate, cuando mencionábamos lo que surgía de Mi hijo el doctor, aquella famosísima obra de Florencio Sánchez, ¿no? Esa Sí. jerarquización, esa entronización del saber académico como la clave del éxito y la trascendencia a nivel social. Ya no corre eso. Hoy por hoy los saberes deben, digamos, transmitirse en función de las necesidades de nuestro tiempo, más allá de clasificaciones taxonómicas y más allá de lo que implica acceder a un estatus académico o profesional. No estamos ya atrapados, atascados en esa sociedad pacata, mojigata, en la que el título universitario era así como un blasón o como, digamos, o como algo, como un trofeo. No, hoy Ujú. por hoy es la utilidad. Estamos transitando por el siglo XXI y las nuevas generaciones, los millennials, Sí, los sí. centennials, apuntan hacia otras metas. Hacia otras La metas, eso también lo experimentación. hemos hablado, ¿no? Que mirando las nuevas generaciones tienen otras metas totalmente diferentes a las que podemos haber tenido nosotros como padres, generaciones mayores, ¿no? Pero cuando hablamos de promover la inclusión educativa, creo que hay algo que también lo has tratado en diversas oportunidades y que creo que nos tenemos que detener, es en el entorno ese continentador, de esas entorno de cubrir esas necesidades básicas, como diría, no te va a gustar, con hambre no se puede pensar o con falta de techo, ¿no? Exactamente, yo recuerdo aquellos grandes profesionales de la salud mental que luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando eran consultados por las autoridades en Inglaterra acerca de cuál era el primer paso a dar en el proceso de reinserción de los huérfanos de la guerra, recuerdo que uno de ellos dijo, en primer lugar, tiendan una enorme mesa con mucho alimento, con mucho amor y con mucha presencia alrededor para que esos niños se nutran, porque con estómagos vacíos no podemos educar, no podemos contener, y creo que en ese sentido, por ese camino debemos dirigirnos, Andrea, porque la Claro. promoción de inclusión parte de la posibilidad de generar equidades en el amplio sentido del término. Una sociedad que se propone evolucionar hacia estándares formacionales y convivenciales elevados, sin lugar a dudas, y creo que en eso estamos de acuerdo, Andrea, debe Ujú. doblar la apuesta fundamentalmente en el campo de la educación. Y no se trata de un gasto,
¿no? Sino de una inversión, ¿verdad? Claro, claro, de una inversión y que además, yo recuerdo, por ejemplo, mis padres me decían y quizás te hayan dicho lo mismo a ti, lo único que te vamos a poder dejar de herencia es la educación y creo que muchos padres hoy, seguimos sosteniendo lo mismo, es lo único que podremos dejar a nuestros hijos una buena educación, pero también siempre y cuando puedan acceder, y se les dé la posibilidad de acceder, ¿no? Sin duda, Andrea, eso nos legaron nuestros padres y la educación es un intangible de valor inconmensurable, creo yo, ¿no? Es una herramienta que te acompaña permanentemente. Obviamente, la educación no es algo que se establece de una vez y para siempre. Ujú. Debemos apostar a la formación continua en lo personal, no solo a nivel curricular, en lo personal, formarnos como individuos interesados en el mundo que nos ha tocado en suerte vivir, ¿verdad? La formación continua implica comprometerse cada uno con su tiempo. Somos todos hijos de nuestro tiempo, hijos de una realidad y hacedores, por supuesto, digamos, de las apuestas que cada sociedad, cada cual desde su lugar, hace a sus hijos, a las generaciones, podríamos decir, venideras. Por lo tanto, creo que en el momento en que reparemos en eso, creo que ahí se marcará un punto de inflexión, un antes y un después, que trasciende incluso los acotados márgenes de lo que puede ser una economía de repente no muy fuerte. Yo recuerdo, estando en Escandinavia, me llamaba la atención, por ejemplo, que en Finlandia los salarios más elevados eran de los educadores, Andrea, pero no Ujú. solo de los educadores que ejercían la docencia directa, sino todo aquel personal implicado en la construcción de todo tipo de instancias, desde quienes participaban en el diseño de los establecimientos hasta los proveedores de insumos, digamos, aplicados a la enseñanza directa. Y eso es impresionante. Y luego de los educadores, los médicos, y fíjate de lo que estamos hablando, una sociedad sana y educada, nos propone, o mejor dicho, nos permite acceder a un futuro mucho más promisorio. Y no es un tema, créeme Andrea, no es un tema de capital, de poder, es un tema de eficiencia y eficacia a la hora de desarrollar programas, a la hora de construir civilidad, y bueno, y como solemos decir contigo muchas veces, tratar de construir una sociedad en clave de nosotros, darnos todos un gran baño de otredad. Claro. Y educarnos implica educar, así como decíamos a lo largo de la pandemia, ¿te acordás? Bueno, Ujú. cuidémonos para cuidar al otro y Claro. así en reciprocidad. No puede ser que sea pretexto hoy por hoy, en tiempos de virtualidad, que bueno, las distancias. Antes sucedía, ¿te acordás? En nuestro interior profundo, había niños que no podían acceder a una formación curricular básica. ¿Por qué? Porque las distancias, porque estamos hablando de ciertas vallas geográficas. Hoy por hoy eso no corre. Eso no corre. ¿Te acordás cuando hablamos de la teleeducación, cuando Sí, hablamos sí. de todos los dispositivos, digamos, al servicio de lo que es la impartición de cursos? Bueno, en eso debemos reparar. El mundo que se nos viene, que de hecho ya está pisando fuerte entre nosotros, implica abrir las compuertas, democratizar definitivamente la educación, pero por supuesto generar una inclusión que implique abordar también el factor fundamental, lo humano. Como decíamos hace un rato, la alimentación, la vivienda digna, Sí, sí. disponer Que las de necesidades un básicas, entorno, ¿no? estén cubiertas, Jorge, de eso estamos hablando, ¿no? Porque si no Exactamente, es que las necesidades. imposible educarse ni incluirse socialmente si las necesidades como seres humanos básicas no están siendo, no se pueden
llevar a cabo. Creo que ese es el punto de partida básico, ¿no? Totalmente, Andrea, totalmente. Generar equidad significa también que no haya gente durmiendo en la calle, que no haya gente mendigando y bueno, portando sobre sus espaldas el pesado peso de una historia marcada por la marginalidad, por la Ujú. discriminación. Y creo que en tal sentido todos somos contestes en que están dadas las condiciones aquí en nuestro país. Nosotros provenimos de un tiempo donde la solidaridad, la democratización, la accesibilidad a la educación fue una especie como de galardón que todo el mundo, digamos, nos atribuyó, ¿no? O sea, creo que hemos marcado rumbo a lo largo de la historia. Lo mismo Claro. que cuando hablábamos del Plan Ceibal, eso marcó tendencia a nivel regional, incluso mundial. También nuestra escuela bareliana en su momento, digamos, entendida en aquel contexto, marcó un hito, fue un faro, un mojón para el mundo entero, ¿no? Entonces, sin dormirnos en los laureles, tratemos de reflotar ese espíritu. No está todo perdido, tenemos con qué, y tenemos para qué y para quiénes, fundamentalmente. No me gusta hablar de generaciones perdidas, creo que debemos salir al rescate de aquellos que se supone quedaron excluidos, Claro, y de cuya claro que sí, exclusión Jorge. todos en parte somos responsables. Un placer, Ahí, como todos los martes, escucharte. Es un tema que creo que dará para seguir reflexionando, agradecerte tu tiempo como todos los martes y te esperamos con muchísimo gusto el próximo martes. Te mando un abrazo inmenso y muchas gracias. igualmente, igualmente para vos y para toda la audiencia, es un honor y un privilegio compartir con ustedes este espacio martes a martes. Hasta el martes. Hasta el martes, Jorge. Hacemos la última pausa y continuamos aquí en Vivencia. Vivencias.